cuando quieras. Ya, muy bien. Muy buenas tardes. Marcela, Marcela Bando, te veo a ti. Hola. ¿Sí? Hola, y Raquel, Raquel Rodríguez desde España, ¿verdad, Raquel? Sí, estás silenciada, que no te oigo, Desde parece. Canarias, ¿me oyen ahora? Desde Canarias, sí, sí, ya me estoy recordando. Ya. Bueno, vamos a empezar entonces. Esta es la clase del tema 6 de maltrato infantil, ¿cierto? Ya. Em, bueno, un poco contextualizando el por qué estamos llegando a ver el tema de maltrato infantil, es porque les decía en la primera clase que tuvimos que la figura o el rol de la coordinación de parentalidad, desde la experiencia que hemos tenido, a nosotros nos ha mostrado que hay dos pilares fundamentales que permite salvaguardar o resguardar. Uno es mitigar la violencia en las dinámicas de las relaciones familiares después de las rupturas de pareja, ¿verdad? Ya hablamos de eso, hablamos en la sesión pasada respecto a qué tipo de herramientas nosotros teníamos de mitigación de las violencias en la dinámica. Y la segunda es de proteger la niñez. ¿Mm? Entonces, eh, es ese segundo pilar que la coordinación de parentalidad tiene, respecto al cual nosotros vamos a referirnos hoy día. Y aquí quiero, dado que esta es una clase enfocada a la práctica, ¿cierto? Quiero preguntarles cómo les ha ido a ustedes con el estudio del material que había preparado para que está subido a la plataforma para este tema. Si me pudieran comentar, si lo han revisado, si les merece algunos comentarios, si tienen dudas, reflexiones respecto a ese material. Mm, En tu Yo caso, tengo Marcela. Ujú, sí, revisando el material, pareciera ser que los ejemplos están enfocados a familias en extrema vulnerabilidad o vulnerables. ujú, Entonces, una de las inquietudes que a mí me surgió del material es em, qué pasa con aquellas otras parejas, ¿cierto? O exparejas que no tienen tantos factores de riesgo, pero que sin embargo igual pueden ejercer maltrato, ¿sí? ujú, Maltrato que no tiene que ver con la satisfacción de las necesidades más fundamentales. Entonces ahí me hizo mucho sentido lo que tenía que ver con la alienación parental, por ejemplo, todo lo que es más bien el tema del maltrato un poco encubierto. ujú, ujú. O un maltrato más bien de tipo psicológico. Exacto. Ujú. Ya, ya. Ok. ¿Y ahí qué duda, qué pregunta te surge? ¿O qué reflexión? A ver, tenía una duda respecto al, al material del cuestionario. Había, porque tú sabes que hay unos cuestionarios que responder, ¿cierto? Ujú, sí. Entonces, eh, te voy a hacer una pregunta, a lo mejor tú desde la experiencia me podrías ayudar. Había una pregunta, era la número 14, decía, ¿quién puede y debe notificar el maltrato infantil? ¿Quién puede y debe? ¿Ya? Y habían dos alternativas. Una era solo los profesionales de los diferentes ámbitos, solo. Personal de servicios sociales, coordinadores parentales, educadores, trabajadores sociales, están preparados para poder notificar el maltrato. Y B, cualquier ciudadano que fuera testigo o tuviera conocimiento del presunto maltrato en el entorno del menor, incluyendo los propios niños. Entonces hablábamos de notificar, no de detectar, de notificar, ¿cierto? Ujú. Cuando se Denunciar, quizá. notifica, ¿Mm? Quizá la palabra claro, notificación. denunciar, Ujú, claro. Entonces ahí yo tengo la duda porque aparecían varias como instrumentos para notificar o para ayudarse a poder
notificar el maltrato. Incluso estaban separados por áreas: educación, salud, policía, etcétera. Entonces, finalmente, sigo con la inquietud. eh, Cualquier ciudadano que fuera testigo, tuviera conocimiento, puede notificar, Sí, sí, ¿te parece? Sí, pero independientemente sí, ¿te parece? que no sepa formular, que no sepa completar eso. Sí, 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 Notificar. Porque, claro, porque me cabe la duda por la palabra notificar, porque claro, tú al tiro me dices denunciar. sí, es Si que fuera quiero así, cualquiera. saber, sí, quisiera saber qué comentarios tiene y qué dudas tiene Raquel. Entonces luego hacemos el Gracias. abordaje, porque quizás tiene algo Sí, parecido o algo complementario y así armo la estructura completa, ¿ya? Ya, Marcela, gracias. muchas gracias. Entonces ahora Raquel. Vale, pues sí, yo, bueno, no tanto esa, porque aunque te dejo a ti la reflexión, pero mi pregunta venía más por el caso práctico. A la hora de resolver el caso práctico y a la hora de intentar clasificarlo, tenemos varias clasificaciones y dentro de esas clasificaciones aparece el maltrato grave y el maltrato leve. Entonces, a la hora de diferenciar los dos, pues pone por intensidad, frecuencia, y entonces ahí, por ejemplo, creo que además una de las preguntas del cuestionario también lo ponían, y era el caso de una madre que tiraba pellizcos del oído de su Mm, hijo cada vez que hacía algo incorrecto. Ah, y el acceso, ¿no? El acceso al menor. Y claro, ahí es una línea que puede caer en subjetividad del profesional, de decir, ¿cuándo es la intensidad, frecuencia, acceso suficiente para decir que es grave o que es leve? Ujú, ya, mm, Entonces, ya. mi duda era ahí lo grave y leve. Y si, por ejemplo, en la clasificación que aparece, en uno de los puntos era la incapacidad parental de control de la conducta del menor. Y ahí dentro aparecía también otra vez repetido lo de grave y moderado o leve. Entonces te quería preguntar, Silvia, es un tema, yo sé que me imagino delicado, a mí me crea dudas y como es más práctico, por eso también quisiera ponerlo en la mesa de debate hoy para Sí, ver si me podrías orientar por ahí. sí, sí. Ya, muchas gracias entonces por las preguntas, porque yo había estado pensando en abordar los mismos temas que están planteando ustedes, porque creo que el primer tema que se plantea en la clase que está grabada, ¿verdad? Que da la otra colega, y también en el libro, en el manual, lo primero que se plantea es la duda respecto al concepto de maltrato. Dice que no hay claridad respecto al concepto, ¿verdad? ¿Qué es el maltrato infantil? Y entonces plantea allí que la OMS dice, ¿verdad?, que el maltrato infantil se define como los abusos, ¿ya? O sea, por acción, o la desatención, es decir, conductas de omisión, cosas que no se hicieron, ¿verdad? Que son objeto los menores de 18 años. E incluye todos los tipos de maltrato que pueden ser físicos o psicológicos. También incluye el abuso sexual, la desatención, la negligencia y la explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, al desarrollo o a la dignidad de este niño o niña, o que ponen de alguna manera en peligro su supervivencia y en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Entonces allí, cuando habla de ese contexto, ¿verdad? Es que hay algún tipo de adulto responsable del cuidado de ese niño, ¿verdad? O que tiene algún tipo de relación con ese niño o con esa niña, ¿cierto? Entonces allí podríamos incorporar a la mamá o al papá o una abuelita, un abuelito, ¿verdad? Alguien que tiene el cuidado, la responsabilidad de cuidar a ese niño, o bien que tiene la confianza o tiene el poder sobre el desarrollo de ese niño, considerando que ese niño por no ser adulto no puede proveer
no puede proporcionarse por sí mismo, es un sujeto de necesidad de atención y de cuidado, ¿verdad? Ya. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. Y ella hace una condición especial porque esto ha ido variando conforme pasan los años y también es distinto dependiendo de la legislación vigente en cada país, ¿verdad? Y ha ido en evolución, porque en algún momento hablamos de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Después comenzamos a hablar de violencia de pareja, después violencia de género, después empezamos a usar el concepto, en algún momento usamos el concepto de violencia de género para referirse a las violencias que sufren solo las mujeres, ¿verdad? Y luego empezaron a usarse los conceptos de violencia de género en las relaciones familiares, porque al principio, yo estoy hablando, yo soy más o menos viejita, entonces años atrás, cuando aparece el concepto de violencia de género, se usaba para distinguir lo que pasaba, este menoscabo que sufrían las mujeres en relación al trabajo, en relación a la sociedad, ¿verdad? Y decían, puede existir violencia de género y violencia intrafamiliar, las dos cosas juntas, ¿sí? Pero había un concepto de violencia intrafamiliar que aplicaba única y exclusivamente para estas conductas dentro de la relación de personas que convivían. Ahí era violencia intrafamiliar, ¿cierto? Y hoy día ya nos encontramos con una gran cantidad de causas judiciales que acusan ya no la violencia intrafamiliar, sino la violencia de género. ¿Mm? ¿Y por qué se hizo en gran cantidad de casos que a mí me ha tocado estudiar? No puedo hablar de todos, pero en los que a mí me ha tocado estudiar, porque como deja de haber una convivencia bajo el mismo techo, supuestamente entonces ya no aplicarían los mismos principios del concepto de la violencia intrafamiliar, porque ya no existiría ese espacio de familia. En ese sentido, entonces esas conductas podrían ser evitables y podrían no ser categorizadas como violencia. Entonces se sigue utilizando otro concepto que no tiene que ver con la convivencia bajo el mismo techo, que es el concepto de violencia de género. ¿Ya? Y ¿hacia dónde voy? Voy a que luego se incorpora otro concepto nuevo, que es la violencia vicaria. ¿Mm? Que sería, y otros que le llaman la violencia secundaria. Estoy haciendo un relato histórico, ¿ah? De la evolución y la incorporación de estos conceptos, ¿sí? Entonces, hace años atrás, nosotros empezamos a usar el concepto de violencia secundaria, diciendo que cuando hay violencia dentro de la dinámica de familia, los niños recibían de manera secundaria esa violencia. ¿Mm? Aun cuando la hayan observado o no, de todas maneras les llegaba. ¿Mm? Y luego, ya entonces ahora se incorpora este otro concepto de violencia vicaria. Eso quiere decir que sufrirían las consecuencias de un ambiente violento en el cual están siendo criados, ¿cierto? Entonces todo depende, y ahí los coordinadores de parentalidad, las coordinadoras, tienen que estar muy bien informadas respecto a la legislación en sus países. ¿Mm? Y en este sentido, yo estoy siempre atenta a la legislación de España, a la de Argentina y la de Chile, que son las que tengo más cerca. ¿Mm? Que es como una ola. Primero ocurre en España y después nos llega, nos llega a Chile, nos llega un tiempo después, ¿no? Entonces, hoy día los tribunales sí están considerando la violencia vicaria, aun cuando no está en la legislación. ¿Mm? En Chile todavía no está, pero ya se está empezando a usar. Y en España entiendo que ya hace rato. Ya. Entonces, lo primero que quiero plantear aquí es que hay distintos autores que plantean distintos modelos. Entonces, en la presentación ustedes vieron que había un marco de abordaje del maltrato infantil que hacía el Observatorio de la Familia, ¿ya? En España, y ellos plantean un modelo. Em, y bueno, y hay otros que son muy conocidos, como los de Barudi, D'Artagnan, ¿cierto? Y hablan de el buen trato o el maltrato, ¿verdad? En la infancia. Entonces depende
depende de qué modelo, qué marco uno tenga que utilizar en su país para definir si algo va a ser maltrato, si algo va a ser un maltrato grave o un maltrato leve. ¿Mm? Eso depende exclusivamente de quienes estén haciendo la evaluación, del criterio que tengan quienes están haciendo la evaluación. ¿Ya? Y en este sentido, quienes hacen la evaluación del maltrato no son los coordinadores de parentalidad. Eso quiero dejarlo súper claro. No son los coordinadores de parentalidad. Porque ¿cómo funciona el sistema? Y ahí respondo a la pregunta de Marcela. Cualquier persona que sepa, que observe, que escuche o que sea informada de que un niño o una niña menor de 18 años está sufriendo algún tipo de maltrato, puede denunciarlo, puede ponerlo en conocimiento de la fiscalía. Fiscalía se llama en Chile, en España se llama distinto. La fiscalía son los que investigan los delitos, de los juzgados de familia o de las policías. ¿Sí? Cualquier persona. Y existen formatos de denuncia que son formatos simplificados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la página del Poder Judicial de Chile hay una forma muy sencilla de poner una denuncia en donde hace una serie de preguntas y uno tiene que escribir en un párrafo pequeño qué es lo que está observando. ¿Sí? Y esa información, esa denuncia, va a ser mirada de manera urgente, es prioritario. El análisis de los ingresos de estas denuncias son prioritarias, se revisan inmediatamente al siguiente día y son derivadas a los servicios de protección de la infancia, que van a depender de cada país, ¿cierto? En Chile nosotros tenemos oficinas locales de la niñez, dependiendo de la ciudad donde uno viva, o bien tenemos oficina de protección de derechos. ¿Mm? Y también tenemos una serie de otras instituciones que están vinculadas a un servicio público que se llama Mejor Niñez y que ellos están enfocados a hacer el diagnóstico de estas vulneraciones que se denuncian. ¿Ya? Entonces, cuando dice la pregunta ahí que nos planteaba Marcela, ¿quiénes tienen que hacer esa notificación? Yo entiendo que el concepto que usaron ahí la colega española se está refiriendo a la denuncia. ¿Mm? Lo puede hacer cualquier persona, ¿ya? Pero según las directrices de coordinación de parentalidad, la FS6 de la APA, ¿verdad? Los coordinadores de parentalidad inmediatamente observen que hay una situación que constituye algún tipo de maltrato, tienen que denunciarlo también. Y van a poder utilizar el mismo sistema que tiene cualquier ciudadano. En el caso de Chile, nosotros nos metemos a la página del Poder Judicial y escribimos esto igual como lo haría cualquier persona. Y tiene que dar algún tipo de argumento, ¿verdad? Algún tipo si puede tener alguna prueba, es mucho mejor. Pero si observa, está obligada a denunciar. Por eso es que resulta tan conveniente y tan beneficioso que cuando hay dudas, cuando el tribunal tiene dudas respecto a estas denuncias o respecto a estas acusaciones que se están planteando, puede enviar al trabajo de esta intervención familiar, donde va a ser observado por un profesional que es experto, no en el diagnóstico, porque ustedes no necesitan ser expertos en el diagnóstico y en la categorización del maltrato, sino que al menos que sean capaces de reconocerlo, porque en la medida que ustedes reconocen que allí hay alguna conducta de maltrato, ustedes pueden hacer esta derivación y van a ser las instituciones que están autorizadas en el país para emitir los informes de diagnóstico. Y ahí van a ser psicólogos que están en la red de protección de la niñez, por ejemplo, ¿verdad? Van a ser expertos que van a categorizar el maltrato y ellos van a tener que fundamentar, de acuerdo al modelo teórico, en el lugar donde se desempeñan, si esto constituye un maltrato grave o leve, porque eso a su vez va a tener Mm. un canal de derivación. ¿Mm?
Marcela. Ujú. Silvia, respecto a eso mismo es donde yo tenía la duda, porque ahora me queda claro que cualquiera puede notificar, ¿cierto? Pero Sí, yo como coordinador de parentalidad, si notifico directamente, voy y coloco la denuncia o lo hago por el sistema que tú señalas, ¿no será, no será que eso de alguna manera, si lo hago yo directamente como coordinador, em, tensiona la relación con las personas, los padres a los cuales yo estoy participando como coordinador? ¿Por qué te lo digo? totalmente, Porque hay una pregunta que es totalmente. la pregunta 13 del mismo cuestionario y dice, ¿qué debe hacer el coordinador parental ante la detección de una situación de maltrato? Selecciona entre tres alternativas. ¿Debe enfrentar a la familia al maltrato del que es víctima su hijo, ofreciendo la ayuda? Eso está claro que no, porque mi rol no es como terapeuta Mm. para resolver el tema del maltrato, al menos esa es la lógica que yo usé como para responder esta pregunta. Pero igual tengo la duda porque dice informar al juez. La alternativa de B es informar al juez de la situación ayudándose de las hojas de notificación que existen en los ámbitos educativo, sanitario y social como prueba de dicho maltrato, lo que hablábamos, ¿cierto? Pero Sí, aquí porque dice depende del informar, país. acá dice informar Mm, al juez. Y la sí, letra C dice delegar en otros profesionales la notificación del maltrato, ya que no dispone de herramientas ni procedimientos para tal fin. Eso no. dice acá, Mm. eso que dice acá, también dentro del libro, del resumen, digamos, del cuadernillo que había que estudiar, hablaba de que los coordinadores de parentalidad no disponen de medios para o herramientas o no hay formularios específicos para los coordinadores de parentalidad para notificar el maltrato. Entonces, en ese sentido, yo me quedé con la interrogante. ¿Debo informar al juez? Yo respondí, entre paréntesis, no sé si le respondí bien porque tuve una mano, pero puede ser que haya estado mala esta, porque yo al final tendencié por informar al juez de la situación. Sí, es que En ahí, un mira, primer intento había puesto delegar a otros profesionales, sí, pero no, en ningún caso yo es, directamente. nosotros le llamamos casa bobo a esa alternativa, ¿sí? Un casa bobos, que era para engañar, porque esa opción, la que tú le diste, tiene una opción que es para engañar. ¿M? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les cuento que hay los primeros coordinadores de parentalidad, una muy conocida en Buenos Aires, Liliana Sanuso y Lía Víquel, de Buenos Aires, trabajan directamente con un juez. Entonces tienen una comunicación súper directa. Por lo tanto, cuando recibían casos de coordinación de parentalidad, ellos tienen esa capacidad de llamar directamente, escribirle y el juez responde en ciertas causas. ¿Mm? Ahora, eso dentro de lo urgente. También en Chile, cuando hay algunos juzgados que trabajan muy cercano a los programas de protección de niñez, en la medida que observan algún tipo de vulneración, también los programas se conectan directamente, ya sea con los jueces o con los consejeros técnicos. Por ejemplo, yo tengo posibilidad de hablar directamente con los consejeros técnicos y hay canales de atención que son prioritarios para eso. Cualquier persona, no porque tenga más conocido o menos conocido, porque tenga el teléfono o no tenga el teléfono del consejero, se mete a una plataforma que existe en el Poder Judicial en Chile, o bien va directamente al juzgado de manera presencial y en la mañana hay un horario entre las 8 y las 10 de la mañana, 8 y 9 en realidad, que se atienden exclusivamente las notificaciones de urgencia, que son de violencia intrafamiliar y de protección de la niña en los juzgados de familia de Chile. En Estados Unidos, también muchos coordinadores de parentalidad trabajan directamente con las causas derivadas por los tribunales, por lo tanto hay una comunicación constante. En España, en el caso Félix Arias, por ejemplo, que trabaja con los juzgados de familia de Madrid, también trabajan con una comunicación muy estrecha, entonces hay una comunicación de situaciones de maltrato que no pueden ser derivadas simplemente o esperar que la burocracia lo resuelva, porque cuando hablamos de maltrato estamos hablando de situaciones que ponen en riesgo realmente la supervivencia de los niños y las niñas.
Entonces ahí nunca tenemos que confundirnos en el concepto. ¿Mm? Porque, por ejemplo, ¿qué situaciones constituyen un maltrato que no requieren una Análisis. evaluación demasiado claro? Como por ejemplo que una persona está haciendo explotación sexual de un niño. Una cosa así, cuando hay pruebas, esas son situaciones que hay que denunciar y que a lo mejor uno tiene una evidencia, ¿no? Uno descubre que hay un abuso sexual, que hay maltrato físico, porque el mismo niño te está diciendo y el niño llega con la cara morada o con heridas, ¿no? Eso no debe ser delegado, eso debe ser denunciado inmediatamente al juzgado, a la fiscalía o a la policía, ¿cierto? Y ahí no tiene que ver con si eres o no eres coordinador de parentalidad, cualquier persona lo puede hacer un vecino. ¿Mm? Ahora, como tú decías, efectivamente te pone en una posición en donde tú vas a salir porque ya vas a ser parte de una medida de protección. Vas a dejar de atender a esa familia. A no ser que el juez en audiencia te ordene seguir trabajando con esa familia. Todo esto que estoy diciendo, no estoy diciéndolo hipotéticamente. Estoy diciendo cosas que me han pasado a mí en Chile, en la práctica, real. ¿Ya? Yo he tenido situaciones en donde me han enviado originalmente familias, luego yo he observado que ha habido maltrato y no me ha quedado otra opción que inmediatamente denunciar el maltrato. Lo he hecho a través del sistema del Poder Judicial, directamente. Eso ha generado la apertura de una medida de protección. Para hacer esa incorporación de esta denuncia, yo he sido parte, paso a ser parte denunciante. Como parte denunciante, luego soy notificada y llamada a una audiencia. Y en esa audiencia yo tengo que exponer los hechos que yo estoy denunciando. Y podría haber sido la vecina, la profesora, la psicóloga, la coordinadora de parentalidad. Da lo mismo en que yo me desempeñé. ¿Ya? Y me ha pasado también que luego de que yo le he hecho la exposición a estos jueces, me han enviado a intervenir a la familia por mi rol de psicóloga. Entonces, sí, sí, puede pasar. Ahora, ahí hay un tema de los roles donde uno tiene que explicar, sobre todo depende de los países, ¿no? Si es que uno incorporó o uno inició el trabajo con esa familia como coordinador de parentalidad, después no puede ser ni perito, no puede ser tampoco tratante, ¿no? Que es lo que nos pasa a los psicólogos que tenemos más sombreros. Lo que les pasa a los abogados es que no puede ser representante de una de las partes del litigio. ¿Por qué no podría ser? Porque tiene mucha información de ambos lados, ¿verdad? Por eso que sería como antiético, ¿verdad? Que si primero recibió a la familia como coordinadora de parentalidad una abogada, de profesión de base abogada, después esté representando solamente a una de las partes en un litigio, No. ¿cierto? Claro, por ejemplo. Entonces, esos son algunos de los choques que suceden aquí, que hay que tener en claro. Como les decía en la pregunta que hacía Raquel, ¿qué es lo que constituye un maltrato grave, un maltrato leve? Yo he visto, la verdad es que he visto distintos planteamientos. Entonces depende del marco teórico que uno esté utilizando cuando está evaluando el maltrato del profesional. No estoy hablando del coordinador de parentalidad, estoy hablando del profesional que está haciendo la evaluación. Depende de ese marco teórico. Porque hay algunos, por ejemplo, que consideran que un niño no pueda ver a su madre o a su padre con el cual no convive, es un maltrato grave, porque hay un maltrato emocional. Hay también se está perjudicando el derecho de la identidad, el derecho a la coparentalidad y el derecho a vivir en familia.
que ahí hay 3 derechos que están en la Convención de Derechos de la Niñez, han mencionado. A mi juicio, eso es un maltrato grave. ¿Mm? Pero yo he visto en mi país eh, informes de organismos de la Oficina de Protección de Derechos de la Niñez, de la PD, que consideran que eso no es un maltrato grave. Entonces dicen, no, el niño está bien, porque eso no afectaría la supervivencia. Y claro, lo podríamos discutir, ¿no? Pero finalmente cada uno tiene un rol en su momento en una causa judicial. Y si hay un profesional que tiene esa responsabilidad de categorizar ese maltrato, es ese profesional el que lo tiene que hacer y es el que cumple ese rol en ese momento. O sea, ahí uno no tiene nada que decir. Ahora, ¿qué es lo que he visto en la práctica? He visto que cada vez los jueces han considerado mucho más que debe resguardarse el derecho a la identidad, el derecho a relacionarse con las familias de origen, como parte de los elementos importantes que no solamente se valora si tiene o no tiene comida, si tiene o no techo, si es o no golpeado, sino es o no explotado sexualmente, que se consideran otros aspectos también. Ahora, Claro. depende del tribunal. ¿Mm? Si yo tengo que meter ahora esto en un contexto de aplicación práctica, lo que yo les diría es lo siguiente. Nosotros en Chile, y yo sé que en España también les pasa, recibimos que en casos en donde son los mismos progenitores quienes han denunciado una serie de conductas, ¿ya?, que estaría realizando el otro progenitor en contra de su hijo, ¿verdad? Eso lo hacen en un contexto que se llama medida de protección. No sé si Raquel nos puede ayudar, pero en Chile se llama medida de protección y aquí en Chile se utiliza para identificar esa causa una letra y son las causas que tienen la P, las causas P, sí. ¿Cómo es en España, Raquel? Ahí yo estoy más desconectada en el sentido de que no lo sé. Yo como psicóloga, no como abogada, no he tenido la oportunidad de ver ese tipo de causas. Sé que existen y Ya, también son medidas de protección, pero ahora cómo se catalogan, ahí eso se me escapa, lo siento. Ojalá ya. pudiera yo aportar más. Ya, ya, pero lo importante entonces es que ustedes sepan que existen estas causas que se llaman medida de protección, ¿verdad? Y que a veces una profesora del colegio, la psicóloga del colegio, un funcionario del servicio de salud donde se atiende el niño, observa algo, ¿verdad? Y va y pone una denuncia, una vecina, ¿cierto? Ya. Y Pe- ya, y entonces se abren esas causas P. En las familias de alta conflictividad, generalmente hay una medida de protección. Es como súper común. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay progenitores que desconfían profundamente del otro progenitor y que además están súper polarizados. Entonces, no solo que desconfían, sino que critican la forma de llevar la crianza del otro y lo consideran inaceptable e irreversiblemente inaceptable. Por eso es que han llegado al punto de separarse y de no poder mantener una convivencia, ¿cierto? Estamos haciendo el análisis de todo lo que hay detrás de esa conducta. Por lo tanto, generalmente vamos a encontrar medidas de protección, ¿ya? ¿Y qué le pasa a los tribunales? Lo que les pasa es que observan una serie de reclamos que tienen que ver con la forma de llevar la crianza, que están siempre en el límite, en el borde de que esto será maltrato o no será maltrato. Entonces, a nosotros lo que nos pasa es que cuando los jueces no tienen esta claridad, esta convicción de que existe maltrato, los envían entonces a trabajar con nosotros. Dicen, esto va para una coordinación de parentalidad o va para realmente una terapia de los padres.
Vayan los padres a terapia, porque esta cosa no parece como que estas conductas sean lo suficientemente graves. Porque cuando hay algo, alguna conducta que se evaluó, ¿verdad? Por la Oficina de Protección de Derechos o que se evaluó por algún servicio que fue objetivo y que plantea que efectivamente hay maltrato, la derivación del juez no va a ser al coordinador de parentalidad, va a ser al programa, que es un programa de financiamiento público. ¿Por qué es un programa de financiamiento público? Porque es un derecho de ese niño o esa niña tener la protección. No puede dependerse de su capacidad económica. Por eso es que va a algún programa. En Chile, algunos se llaman PPF, Programa de Prevención Focalizada, ¿m? Que son para estas conductas que no constituyen maltrato grave, pero sí que hay que educar y prevenir, ¿ya? Em, en España, según lo que yo he podido investigar, también existen estos programas. No recuerdo exactamente cuál es la sigla que tienen, pero existen estos que son de prevención focalizada en la materia que se está mencionando. Y existe otra línea, que es una línea más especializada, que se llama Programas de Reparación del Maltrato. Y en Chile se llaman PRM, Programa de Reparación de Maltrato. ¿Ya? Y juntaron programa de reparación de maltrato más abuso sexual. Entonces, por ejemplo, cuando sí se pudo verificar, comprobar de que un progenitor le pega al otro, perdón, que le pegan al niño, por ejemplo, de que hay maltrato físico y que hay daño por eso, se va a un PRM. Si ha habido algún tipo de abuso sexual, se va a un PRM, porque se tiene que ir a una terapia de reparación, ¿verdad? El niño va a ir a una terapia Mm. de reparación junto con su familia. De acuerdo a mi experiencia, en casos de maltrato en tribunales de familia, al menos en Chile, queda, a lo mejor puede ser porque el concepto no está lo suficientemente estudiado, claro. Hay maltrato que es evidente, como el que tú señalabas, el golpe que te deja huella, la violación, la negligencia extrema, etcétera. Ahí no tiene como doble lectura. Pero cuando estamos en el límite, por ejemplo, al niño que le tiraron el pelo, que le dieron una bofetada en la cara y fue una y única vez al parecer, como que el juez en general eh, no tiene la certeza, aun cuando es físico, ¿ya? Y al menos lo que yo he visto es que hay casos en que tendencia más a que es una sospecha de maltrato evidente, igual los mandan a los PPF. Y los Claro. PPF son estos programas de educación social que además se demoran muchísimo en abordar por las largas listas de espera. Entonces, finalmente, ¿cuál es mi reflexión respecto del maltrato? Es un problema gravísimo, ¿cierto? Es más frecuente de lo que uno pareciera ser que observa, es muy frecuente y no hay la suficiente ayuda inmediata para proteger los niños que los sufren. Ujú. Cuando hablo de Ya, ayuda inmediata, existen los juzgados efectivamente, pero cuando los abordan se demoran estos programas muchos meses ya, en ya, abordar. ya. Entonces, ¿qué es lo que quiero recomendarles a ustedes? Yo tengo el manual impreso, así que es posible que en el manual que ustedes tienen, porque yo me lo traje de España, entonces está impreso en un libro que lo teníamos de ella. Pero el que ustedes tienen está en un PDF, ¿verdad? El manual largo. Allí en la página 545, en mi manual impreso, dice el punto 1.2 de este capítulo, de las necesidades de la infancia. Entonces aparecen las necesidades, una columna, necesidades que hay que hacer de prevención y cuáles son los riesgos, ¿ya? Y son como 3 páginas, 4 páginas. ¿A Una, qué dos, manual te tres, refieres? cuatro. Disculpa, Al ¿de qué manual que sale al página? inicio del curso. En el inicio del curso de experto, ese, mira, ¿Ya? ahí lo tiene, ¿Ya? ese, ya. Ahí se descarga un manual largo que tiene, el mío que está impreso tiene 900 páginas. Yo pensé que se descargaba por módulo.
Bueno, también. Pero yo lo Ah, ya, tengo pero completo. en el fondo ese de 900 páginas es el resumen de los módulos. Sí, están separados y está completo. Sí, Ya, perfecto. sí. El Entonces en el compendio, módulo, ¿no? El sí, El compendio de compendio. todos los módulos. sí. Perfecto. Entonces hay un capítulo que dice tema 6 maltrato infantil. Allí está lo que les decía de esta tabla, que está muy interesante porque está muy bien descrita, muy fácil, ¿no? Que significa como una guía rápida. Por ejemplo, están las necesidades mentales y culturales y dicen, voy a tomar una, las necesidades de estimulación sensorial, prevenir el maltrato honesto. Para prevenir el maltrato honesto, la prevención sería estimular los sentidos, un entorno con estímulos visuales, táctiles, auditivos, cantidad de variables, eh, contingencia de estímulos, interacción lúdica en la familia, bla, bla, bla. ¿Ya? Riesgo. ¿Riesgo cuál? Privación sensorial, pobreza sensorial, no maduración en el cerebro, monotonía de estímulos, ya. ¿Por qué estoy leyendo esto? Para que ustedes, siempre que hagan la lectura de los relatos que tienen los progenitores, cuando están acusando de que hay un otro que no le da el cuidado, generalmente ustedes van a identificar este tipo de conducta que dicen, mira, es que en realidad no toma el bebé, que no le habla, que no se preocupa de la educación del niño, que no le ayuda en sus actividades, ¿verdad? Hay un relato de conducta que de alguna manera, ya sea la mamá o el papá, están planteando de que hay algún riesgo que puede perjudicar la crianza y el desarrollo de ese niño o esa niña, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes tienen que saber como coordinadores de parentalidad es a interpretar ese relato, a entender qué es lo que quiere decir. Si tiene o no tiene asidero lo que está diciendo. Claro, entonces a la medida que ustedes entiendan que efectivamente un niño tiene necesidad de estimulación sensorial, ¿sí? ¿De qué tipo? Esos son, está clasificado como necesidad mental y culturales de qué? Estimulación sensorial, ¿verdad? Y si ese riesgo que está planteando esta persona tiene o no tiene asidero. ¿Mm? Como les insisto, no significa que ustedes tengan que hacer el diagnóstico del maltrato. No lo tienen que hacer, pero sí tienen que entenderlo, porque también los informes que ustedes van a leer de los organismos que evaluaron este maltrato van a hacer referencia a esto. Van a decir, hay un maltrato a nivel de las necesidades de estimulación sensorial o las mentales y culturales. ¿Mm? O van a decir, hay un maltrato a nivel de las necesidades emocionales y sociales del niño, en las necesidades afectivas, va a decir el informe. No están satisfechas sus necesidades afectivas de seguridad emocional. ¿Por qué? Porque hay conductas de desvalorización del otro padre, hay conductas de autoritarismo, hay conductas de amenaza de retirada de amor. Por ejemplo, aquí hay una muy interesante, dice, amenaza retirada de amor. Muchas veces escuchamos que algunos padres, algunas madres castigan a sus hijos diciéndole, no te voy a querer más. Ah, no te voy a venir nunca más a buscar. Si tú no me obedeces a mí, nunca más yo te voy a querer. O, por ejemplo, no poner límites. Están los otros extremos, ¿cierto? Los que no, no le ponen límite a la conducta y eso también es un maltrato porque los niños también necesitan saber que existe un límite de las conductas que deben tener. Entonces, esto hay que estudiarlo desde esa lógica, ¿ya? Después aparece el marco jurídico vigente sobre el maltrato infantil, que ustedes tienen que conocer el de su propio país, pero aquí aparece mencionado a nivel internacional. Entonces aparece la normativa internacional, la normativa europea, ¿cierto? Y aparece en el manual la normativa nacional referido a España. ¿Ya? Referido a Chile, nosotros tenemos una normativa que está dada por la ley 21.430 de garantía de los derechos de la niñez, sí, que salió recién y hay que sabérsela de memoria. ¿Por qué? Porque después que salió esa ley,
se modificaron un poco los procedimientos de las medidas de protección y ahora las medidas de protección vienen con una plantilla en donde los jueces dicen cuáles son las necesidades, cuáles son las vulneraciones que tienen estos niños. Y por ejemplo aparece una que es nueva, que antes no salía, de coparentalidad. Entonces dice, los niños están siendo vulnerados en su coparentalidad. En su identidad. Por ejemplo, cuando hay alguien que dice, oye, no me deja ver a mi hijo, ¿no? En su identidad. Y esto ha generado un vuelco, porque si bien es cierto acá en el manual habla de interferencias parentales, alienación y todo eso, yo les he planteado, no, a mí no me acomoda, me parece que está un poco antiguo usar ese concepto, porque lo único que genera es polarización en quienes están escuchando. Y más bien nos enfocamos no en la conducta de los adultos, nos enfocamos en las consecuencias para el niño o para la niña. Entonces, en vez de hablar de si hay una interferencia, yo mejor me concentro en cuáles son las conductas y las consecuencias de ese niño. O sea, tiene un problema de desarrollo de la identidad generado claro, por estas conductas que tienen sus progenitores. No me concentro en si hay una alienación, porque cuando hablamos de estas conductas de alienación, en general el concepto ustedes lo van a ver en todos lados, incluso de las interferencias, dice que hay un progenitor que de alguna manera predispone negativamente al otro, ¿no? Pero plantea siempre, da ese espacio de decir que esa conducta es deliberada y es a propósito de poner mal al otro, de algo que el otro no ha hecho, ¿ya? Y en mi experiencia como profesional, yo he podido ver, y también lo he estudiado en estudios longitudinales que se han hecho de familia, es que finalmente siempre hay algo que el otro hizo, hay algo que lo hizo, no lo hizo, no se dio cuenta un poco, ¿no? O sea, no es que haya gente que invente toda esta situación. Ahora, cuando hay gente que inventa mucho, bueno, porque tenemos otro factor de riesgo más grande, que tienen problemas de salud mental, eh, un trastorno psicótico o algo que está inventando, o un trastorno de personalidad realmente grave, que es capaz de inventar toda una realidad paralela, ¿cierto? Pero en la mayoría de los casos es que las situaciones pasaron más o menos de esta forma y cada uno lo interpretó de tal o tal manera y depende cómo cuenta la historia y depende también sus habilidades para polarizarse y llevar al grupo familiar y decir, este hijo no es un ser humano, sino que es una maleta, una pertenencia, este hijo es mío, ¿cierto? No es una persona en sí misma, este hijo es mío, que también tiene que ver con sus propias capacidades, y entonces yo me lo dejo y no se lo paso al otro, ¿no? Esos son conceptos que dicen, no, no se lo voy a pasar, no le voy a pasar al niño. Eh, Ahí hay otra vulneración de base, el no reconocer, nuestra legislación dice que los niños y las niñas son sujetos de derecho. O sea, los niños no le pertenecen a nadie porque no son una maleta, no son una cosa, son un ser humano. Ahí hay otra forma de entender las vulneraciones, ¿no? Hay otra forma de entender los maltratos, que es no reconocer la identidad de ese sujeto. Y ahí ya, si nosotros nos enfocamos en eso, no tenemos ni siquiera que hablar de interferencias parentales. ¿Sí se fijan? O sea, cuando un progenitor que tiene el cuidado de un niño está diciendo, es mío, me pertenece, y no se lo paso al otro, no le paso la maleta, no le dejo que la use, esa persona sin darse cuenta está vulnerando a su hijo porque no es capaz de reconocer que esa persona, ese niño o esa niña tiene su propio derecho. Es un ser individual. ¿No? No sé si les hace sentido lo que planteo respecto a, un poco respondiendo a lo que dijiste, Marcela, de las interferencias parentales, que lo mencionaste. Eso, bueno, aparece en el manual descrito con bastante detalle todas las formas de maltrato
descritas por distintos autores y hay que conocerlas, hay que manejarlas muy bien. En el caso de Chile, y sé que también en España, a nosotros nos envían en estas causas en donde nos dicen que hay eh, algún tipo de maltrato o sospecha de maltrato que no está muy clara y entonces nos envían en la medida de protección al trabajo con la familia. Y nosotros estamos trabajando con ellos entre mínimo 3 meses, en promedio 6 meses, un año, y durante ese tiempo vamos a ser siempre observadores de distintas situaciones que pueden ir pasando. Y tenemos que informar cada cierto tiempo a los tribunales en nuestro rol de coordinadores de parentalidad. Entonces, ahí trato de responder un poco lo que tú planteabas, Marcela, respecto a qué momento nosotros vamos a usar y cuál va a ser el canal de comunicación que vamos a tener con el tribunal. En general, cuando nos envían una medida de protección, a nosotros el tribunal, el mismo juez, nos ordena la forma en la cual nos vamos a comunicar y nos señala, por ejemplo, nos va a enviar el profesional informes trimestrales o un En ese, informe cada 6 meses. Sí, en ese sentido, Silvia, sería entonces la forma en que el coordinador ante una situación de maltrato lo detecta, es como la lógica dice que debiera no notificar directamente. Vuelvo al inicio de lo que conversábamos, porque si ya estoy metida como coordinadora en la causa, en el fondo, si yo hago una notificación de alguna u otra manera, me voy a predisponer ante el padre agresor. Entonces, ¿no será mejor que yo siempre le comunique, obviamente, al juez, sobre todo si es un maltrato grave, inmediatamente? Como coordinador, le no, comunico al juez. ya, ahí lo voy a ordenar. Depende cómo fue derivada esa familia. Ya. Si esa familia es derivada a trabajar contigo mediante una causa que ya existe, que es una causa P, una medida de protección, todo lo que suceda durante el tiempo de intervención, tú tienes que notificarlo en la misma causa, Y si no que viene con tiene, una P, sino que es una familia que no se evidenciaba que tenía maltrato, es una C, ya, C son las de cuidado personal en Chile. Vamos sí, a suponer que es una causa C, ya, qué sé yo, divorcio, ya. Familia, padres que hay que, de alguna manera, ayudarlos a que enfrenten mejor esta etapa post-divorcio. Pero no había, al menos no se había evidenciado maltrato. Yo como coordinadora me doy cuenta cuando estoy interviniendo en la familia que hay uno de los padres que ejerce maltrato de cualquier tipo. En ese momento, lo que yo debo hacer es avisarle al juez, creo yo, no colocar directamente una denuncia porque ya estoy interviniendo. Si yo le aviso al juez, el juez de alguna manera va a hacer uso va a acusar recibo de ese delito, digamos, si es que incluso es constitutivo de delito el maltrato, y él va a intervenir, él va a dictar la medida de protección, él va a decir que los padres tienen que irse a un programa especializado, y yo sigo trabajando como coordinadora de parentalidad, porque si yo denuncio en fiscalía directamente, bueno, ahí es diferente, porque si es un maltrato grave tengo la obligación de denunciar, pero vamos a pensar que es un maltrato psicológico, ya. Eh, ¿No será lo más conveniente que como coordinador parental avise al juez más que yo haga una denuncia? ¿Me explico? Porque si no ya, pierdo la posibilidad de seguir trabajando con esa familia de alguna u otra manera. eh, si el maltrato, quizás la diferencia, esto me lo estoy respondiendo a mí misma, quizás el justo medio será identificar el grado de maltrato. Porque si es un maltrato grave, no me queda más que denunciar en fiscalía. Pero si es un maltrato ya, que puede ser educado, ¿para qué voy a ir yo a notificar? Que sea el juez el que se dé por enterado y sea un programa socioeducacional el que intervenga. ya. Recordemos que el maltrato es un delito, ¿ya? Pero es que no todos están tipificados como delito. Ya, por eso te estoy diciendo.
Recordemos que el maltrato es un delito y cualquier persona que observa un delito tiene la obligación de denunciarlo. Y si no lo Cuando es denuncia, se hace tipificado como cómplice. delito, cuando es Marcela, tipificado como delito, ojo con esto, que quien observa que está sucediendo un delito y no lo denuncia, se hace tiene cómplice las de ese penas de la... delito, Pero vamos a pensar porque en se el hace cómplice. mechoneo, Ya, en el espera. mechoneo. Se hace cómplice del delito. Eso en primer lugar, tenerlo súper claro, ¿sí? Eso es nuestra línea. Si yo estoy observando que hay algo que es un delito y que no lo denuncio, me hago cómplice, ¿ya? Si yo veo que están robando y yo me quedo calladita, me hago cómplice del robo, ¿ya? Y la ley me va a agarrar a mí, ¿no? Y yo tengo responsabilidades legales de eso. De si estoy observando que están robando, por ejemplo. A lo mejor mi vecina está robando y yo estaba ahí y yo testifiqué. Bueno, hay distintas maneras de que uno al final te pescan igual y te responsabilizan. En el caso de las familias, distinto es si la persona está en una intervención familiar que contrató conmigo y si estas conductas que yo estoy viendo son más que tienen que ver con la misma conflictividad y yo estoy haciendo una intervención con ellos. Porque si yo estoy haciendo una intervención, por ejemplo, en una familia que la mandaron a trabajar conmigo para terapiarse, para tener una terapia respecto a las dinámicas violentas que mantiene, es parte del mismo delito que ya fue sancionado una vez. No hay una cosa nueva que yo tenga que denunciar y es parte de mi intervención, ¿sí? Mm. Entonces, cuando tú me planteas esto, lo mismo pasa con, los mediadores. Si, por ejemplo, tú estás en una mediación con una familia, ¿verdad? Que viene a plantear que se está separando y que tiene una conflictiva, uno tiene que ser capaz de identificar si esto que se está planteando es parte de la misma conflictiva, es parte de los mismos colores, de los mismos sabores, los mismos condimentos de lo que están planteando, que ya es conocido por un juez, o es un elemento nuevo. Si hay un elemento nuevo que aparece, como por ejemplo la explotación sexual o el abuso sexual, ¿no? Y estamos considerando que ahí hay una persona de esa familia que es víctima de eso, ya sea que fue esa mujer o incluso puede ser ese hombre o que incluso puede ser ese niño y constituye a esa persona una víctima, realmente necesita una persona externa que le ayude a poner la denuncia. Entonces, te estoy mostrando de la otra perspectiva. Cuando hay una víctima, esa víctima requiere que alguien la represente, que alguien haga ese acto porque esa víctima es víctima porque no es capaz de ir a denunciar por sí misma. Un niño no es capaz de ir a denunciar por sí mismo. Y por eso es que aquí es tan grande la responsabilidad que nosotros tenemos. Y no podemos dejar que pase el tiempo. Cuando un niño es golpeado, ese niño que es menor de edad no tiene ni capacidad ni para moverse solo, ni recursos propios, ni capacidad para ir a hablar directamente con un juez y decir, sabe que me están haciendo daño. Por eso es tan importante que el coordinador de parentalidad inmediatamente observa algo que es un delito, que es nuevo en esa causa, lo denuncie. ¿Mm? Y Ya, cualquier comunicación al juez no es una simple comunicación, allí no hay que confundirse. Una comunicación a un juez es una comunicación oficial y constituye una denuncia, es una notificación. No es como que yo hablo con mi amiga, ¿no? Porque no por es eso, en parte de mi ese equipo, sentido, es entonces, una en ese notificación. sentido es hacia el Ujú. juez. Es hacia el juez, el juzgado o el poder judicial. Para Perfecto, nosotros es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Se formaliza con un documento, siempre. claro. Sí, Pero obvio. Pero claro, es que yo eso es lo que quiero aclarar, que cualquier Mm. comunicación, cuando yo les digo, por ejemplo, las colegas de Argentina hablan directamente con los jueces, claro, llaman por teléfono y tienen un sistema que no es tan formal, a lo mejor en el primer momento, pero luego viene la formalización con un documento escrito que queda en una causa judicial. ¿Mm? No vale simplemente el llamado. O sea, igual eso va a constituir una denuncia, que no la va a hacer a lo mejor porque si yo me enteré de una cuestión grave hoy, mañana no alcanzo para mañana en la mañana a tener un informe descrito con toda la situación y poner la evidencia.
Entonces, sí lo voy a hacer rápido, como con un párrafo muy breve o un llamado telefónico. ¿Te fijas? Pero después voy a tener que formalizarlo. A mí me ha pasado que me dan plazo de un mes para la audiencia y yo tengo un mes para preparar un informe y escribirlo detalladamente. Y me aceptan simplemente que yo escriba un párrafo chiquitito donde señale cuál es el maltrato que observé. Y allí es como uno está obligado a que ya deja de trabajar con esa familia, porque no puede ser denunciante y luego seguir interviniendo. Si es que ellos fueron por su propia voluntad, esas personas no van a ir a trabajar contigo, excepto en los otros casos que tengo, que son familias que vienen con una causa de cumplimiento, por ejemplo, una causa C, cumplimiento de relación directa y regular o de cuidado personal, o bien en una medida de protección. En los casos de una causa C, ahí uno puede abrir una segunda medida de protección. Ahí sí aplica. Por ejemplo, si vienen con una causa C de cuidado personal y relación directa y regular, y hay incumplimientos constantes, y además yo observo un maltrato, ahí sí puedo hacer una denuncia y voy a estar en otro rol, como denunciante en una medida de protección. Pero si estoy derivada por una medida de protección, todas las vulneraciones van dentro de la misma causa, no se abren Claro. causas paralelas, se mantiene una P. Bueno, excepto lo que has dicho, ¿no? Si se añaden nuevos elementos que sean de igual o mayor gravedad, como la explotación sexual. Claro, ahora, en Chile, los procesos de familia, y entiendo que en España igual, son procesos que buscan la simplificación, ¿ya? Entonces, como buscan la simplificación, son desformalizados. Eso quiere decir que se aceptan muchas cosas más simples. Entonces, por ejemplo, se juntan las causas para poder abordar todos los temas en uno solo. Entonces, no se opta por abrir más medidas de protección, sino que es la misma. Mientras no se cierre una, no se abre otra. En general se van agregando situaciones a la misma causa para no tener varias paralelas y que sean conocidas por un mismo juez, que en el fondo, con la cantidad de causas que ven, yo no creo que se acuerden al detalle de persona por persona, pero supuestamente es que cada juez estudia la historia de esa familia y conoce el detalle de evolución de esa familia. No sé si eso te aclara un poco, Marcela, lo que me planteaba. Porque lo que te decía, como en la mediación. En la mediación, si tú tienes dos personas que vinieron voluntariamente a mediar un acuerdo, ¿verdad? Imagínate que en este momento le dice, mira, ¿sabes qué? Yo, si tú no aceptas lo que yo te estoy planteando, eh, yo voy a ir a matar a toda tu familia. Y a ti y a toda tu familia. Si dijera una cosa así, por ejemplo, ¿eso qué sería? A ver si me ayudan ustedes. Una Es amenaza bastante grave contra el riesgo y la integridad de una familia. exacto. Y pronunciar esa frase es Déjate un tú. delito, es una amenaza, ¿cierto? Y eso tiene que ser denunciado, porque tú no puedes quedarte esperando a si lo cumple o fue un exceso. Si una persona sabe que si amenaza de muerte a otra, Mm, eso es un delito. Y tiene que ser conocido por las autoridades porque requiere una protección para esas personas que son víctimas de esa amenaza. Y eso, y tú, aunque estés en una medida de protección, tú estás obligada, perdón, en una mediación, estás obligada a denunciarlo porque fuiste testigo de eso. No puedes simplemente decir, ah, ya, no, dejémoslo hasta acá y conversemos otro día. Tienes que em, denunciarlo. Ujú. lamentablemente digo porque no es fácil trabajar con el maltrato infantil. Lamentablemente yo por la función que desarrollo convivo con el maltrato infantil a diario y debo hacer todas las acciones que tú señalas y etcétera. Pero en este caso en particular que tenía que ver específicamente con el rol del coordinador de parentalidad frente a una situación de maltrato, ¿ya? Es ahí donde yo no tengo la claridad
debe ser porque en todo lo otro sí, como digo, lamentablemente trabajo en el área, ¿ya? Sí, Porque es una área dolorosa para trabajar, sí. pero en este tema, pensando cómo se va a aplicar la legislación, si es que llegara a aplicarse la posibilidad Sí, es de que que quiero hayan agregarle. coordinadores parentales Mm, en Chile, yo me mm, imagino que ese tema se va a clarificar, ¿cierto? Si existiera la figura de coordinador de parentalidad, cuáles son así como en la mediación, ¿cierto? ¿Cuáles son los límites del coordinador y el mm. protocolo de actuación, por decirlo de alguna manera? Sí, ya. Y ahí quiero ya cerrando, marcar esta idea. A los coordinadores de parentalidad se nos asigna en estas familias porque vamos a tener siempre la claridad de denunciar y el compromiso de denunciar cuando observemos que hay ocurrencia de un delito, porque está explicitado dentro de las directrices de lo que tenemos que hacer. Y nos va a tocar ser, yo siempre lo llamo así, como el policía malo. ¿Mm? Eh, en otras ocasiones, yo que trabajo generalmente con un equipo, trabajo con psicólogos que van interviniendo, ellos, como son los terapeutas, les toca ser los policías buenos. Y así es como también lo plantea el modelo norteamericano, Debra Carter, con quien yo comparto mucho. Ella también lo menciona así, dice el policía malo y el policía bueno. Los psicólogos que están interviniendo eh, son en general el policía bueno, porque debe tener una alianza terapéutica, una confidencialidad con su parte, pero con su parte de este conflicto, ya sea con la mamá, con el papá o con el hijo. Tiene confianza y le va a apoyar y todo. Pero nosotros, los coordinadores de parentalidad, nos toca hacer cumplir resoluciones judiciales que no siempre le gustan a los miembros de esa familia. No siempre van a estar de acuerdo. Entonces hay que asumir de base que nos va a tocar hacer ese trabajo en que la gente no va a estar conforme con lo que estamos haciendo, pero que están obligados a asistir con nosotros, porque el juez les ordenó. Y ahí es donde uno tiene la garantía de poder denunciar sin miedo, ¿no? Y sin miedo a la represalia, porque estoy obligada a hacerlo. Y en todos los contratos de coordinación de parentalidad también se les informa a las partes y se les informa desde el inicio, porque ellos tienen que saber que yo estoy obligada a denunciar, más No hay allá de mi... Claro, ¿no? No hay confidencialidad. Exacto, no hay Esa es la confidencialidad. premisa. Y eso es Exacto, clarísimo, eso es súper sí. claro para mí, pero lo que no me quedó claro en la Mm, pregunta mm. es la forma. Decía, informar al juez o delegar en otros profesionales o enfrentar a la familia. Enfrentar a la familia yo Informar al creo que no, juez. No, pero la es informar al respuesta juez, ¿cierto? es Es informar al informar al juez a juez. través de Ok. informes escritos o de la comunicación que el juez haya establecido en la resolución de derivación. Como te Perfecto, decía, alguna resolución dice infórmeme cada 3 meses la evolución, ¿ya? Otro dicen informar mensual. Otros simplemente basta con que te contactes con el consejero técnico, pero igual tienes que mandarle una evidencia, ¿cierto? Mandarás un correo y eso a su vez constituirá parte de la causa o subirás en general se sube un informe a la causa misma, porque sí, sí. perfecto. Aquí en España lo que se hizo fue la ley 18/2021 de Ley de Protección de la Infancia contra la Violencia. Y desde esa ley se deja clara que cualquier persona, da igual su posición, rango o profesión, por ejemplo, yo como psicóloga también, si yo fuera notificada de que un menor está en riesgo, está siendo, no en el pasado, ahora mismo, y su integridad física y mental está en juego, estoy obligada a notificarlo. Yo creo que por ahí es un poco la premisa, porque da igual si yo soy conserje en un colegio, la directora, la abogada, psicóloga o una persona que pase por la calle. Cualquier persona
en nuestra legislación tiene que denunciarlo. Sí, y yo quiero enfatizar aún más este punto, sobre todo porque esto queda grabado para los que no vinieron y que lo van a revisar. Justamente los Claro. problemas, sí, los problemas que ha tenido España con algunos coordinadores de parentalidad que cometieron algunos errores en los procedimientos han tenido que ver con que no hicieron la denuncia, de los delitos y que no lo hicieron oportunamente. Por ejemplo, cuando observaron que había violencia, o cuando observaron que hubo amenazas, o cuando observaron que hubo un maltrato. Y entonces las víctimas, que generalmente estaban antes planteándole al tribunal, ¿no? El tribunal dijo, van a ir obligadamente a trabajar con un coordinador de parentalidad, ¿verdad? Y ellos decían, no, yo soy víctima, yo no quiero relacionarme más con esta persona, yo no tengo nada que ver con esta persona, no quiero tener que dialogar. Y el tribunal dijo, vaya coordinación de parentalidad porque lo que usted me está planteando me parece que no es suficientemente terrible, ¿sí? Entonces, en la medida que el coordinador de parentalidad observa que hay algún tipo de vulneración, si hubiese hecho la denuncia a tiempo, esa persona hubiese podido tener la evidencia que necesitaba para constatar y a lo mejor generar una orden de alejamiento. Pero ¿qué pasó? Que algunos de los casos que se han estudiado justamente lo que hicieron fue no denunciar. Y entonces luego la víctima dice, ven, yo soy víctima y soy víctima 2 veces porque además no recibí el apoyo que tenía que haber tenido como víctima, que me mandan a trabajar con un profesional y que ese profesional no es capaz de denunciar. Entonces, por eso es tan relevante que quede súper claro, aunque sea complejo, pero que tenemos, esa es la garantía, sí, ese es el agregado que le pone el coordinador de parentalidad, que se convierte en los ojos del juez, inmediatamente tiene que informar cualquier situación que constituya delito. Si tú consideras que eso no constituye delito, bueno, tú consideras, ¿no? Y tú tienes que responsabilizarte de eso. Pero un coordinador de parentalidad es un profesional altamente especializado, por lo tanto, tiene esa capacidad para identificar cosas que son a veces más sutiles, pero sí constituyen un riesgo para la sobrevivencia de esa persona. ¿Se fijan? Como, si bien es cierto, nosotros no vamos a ser los que vamos a hacer la evaluación, pero sí la denuncia. Y si después se considera que no era maltrato, bueno, lo categorizó otra persona. Pero yo estaba obligada, y se lo dije desde el inicio, estoy obligada a denunciar si esto sucede. Eso. No sé si tienen alguna otra duda. Me ha quedado ya bastante claro, Silvia. Ujú. Bueno, so les invito a que revisen cuáles son los procedimientos de denuncia en cada uno. Les invito a que revisen los procedimientos de denuncia en cada uno de sus países. ¿Ya? Aquí aparece que hay una norma. La compañera aquí, Raquel, nos contó cuál es la última ahí en España. Y la Ahora más. nuestra, sí. Y bueno, y los países se han ido actualizando en eso. Así es que ese sería el formato. Y el primero es de acuerdo cuando reciben la derivación. En general, en la misma derivación, el juez va a estar determinando la forma de comunicación y los periodos de comunicación. Pero que los maltratos son cosas urgentes que tienen canales especiales incluso, y como les decía, en general todos los días se revisan a primera hora, porque son situaciones que hablan del peligro, el riesgo inminente de la persona, que no pueden esperar. ¿Algún otro comentario, alguna duda? ¿No? Ya, bueno, entonces ahora sí, vamos cerrando, nos pasamos del tiempo, pero espero que les haya servido la orientación. Sí. Nos vemos en la próxima clase.
Hasta la próxima clase. Ya, chao, chao. Chao.